Hola, somos el grupo de Moisés Ortega y David Bridi y hoy vamos a explicar con este video la demodulación en FM. Como ya vimos, la modulación es el método mediante el cual enviamos una determinada señal de información a través de un transmisor para que sea recibido. La señal de información propiamente dicha no es capaz de viajar o podría hacerlo con una excesiva cantidad de potencia, por eso es lo que se elige es modularla. Vimos que la modulación AM es la variación de una señal en amplitud dependiendo de la amplitud de la señal de información, y la modulación FM es el proceso mediante el cual a una señal portadora la modulamos, ¿sí? Cambiando su frecuencia en función de la amplitud que tengamos de la función de señal. En una modulación FM la tensión o la amplitud se mantiene constante a lo largo del tiempo. Lo único que varía es la frecuencia. En general elegimos modular por FM sobre AM porque la relación señal a ruido se mantiene prácticamente constante para cualquier frecuencia que usemos, y eso es una gran ventaja. Bien, hay que tener algunas consideraciones en cuenta. Como nosotros trabajamos con variaciones de amplitud reflejadas en variaciones de frecuencia, tenemos que limitar de alguna manera esas variaciones de amplitud para no tener una variación de frecuencia muy grande. Como vimos con las funciones de Bessel y la regla de Carson, a medida que nosotros modulamos más una señal, nos va a aparecer un espectro más grande. A medida que nosotros modulamos van apareciendo las frecuencias laterales, en bandas laterales, alrededor de FC, y si modulamos mucho una señal, vamos a tener un espectro muy grande y vamos a necesitar un ancho de banda muy grande para poder enviar esa señal. Las aplicaciones de FM son varias, son bastante amplio el espectro de usos de aplicaciones. Nosotros estamos acostumbrados a trabajar solamente con el concepto de radio FM, pero la verdad es que se puede usar para muchísimas cosas, desde audio, sonido, información, en todos los ítems que vemos ahí en pantalla y muchos más. Bien, ahí tenemos un diagrama en bloques de un receptor FM. Si lo miran así rápido, es muy parecido a un superheteroidino de AM. Tienen las primeras etapas son iguales. Lo que cambia por ahí un poquito las que están en naranja. La parte del limitador, del emulador, la red de énfasis y el CAF. El CAF es el control automático de frecuencia y permitía realizar el mismo trabajo que hacía el oscilador local con el mezclador en un receptor superheteroidino. Trataba de mantener la frecuencia a la que trabajamos en un valor constante sin tantas variaciones para que sea más fácil y tengamos una mejor señal en el resto del circuito. El limitador lo que hace es trabajar con una señal FM que puede cargar algo de ruido y limitarla en valor de tensión o amplitud constante. ¿Sí? Fíjense que a la izquierda tenemos la señal de entrada en azul y después del limitador tenemos una señal parecida, solamente que recortada en un valor de amplitud constante. Esto se usa más que nada para que cuando tenemos una señal de ruido, ¿sí?, no nos varíe esta señal de ruido, no nos varíe la señal de información. Por eso recortamos. Nosotros, como estamos trabajando con una frecuencia modulada, no nos interesa demasiado el valor de amplitud, lo único que nos interesa es la frecuencia que estemos trabajando. Entonces el limitador me saca a la salida, perdón, mejor dicho, a la salida del limitador tengo una señal con tensión constante, ¿sí?, que es la que va a entrar en el demodulador o detector. ¿Por qué es tan importante esto? Porque el demodulador lo que hace es derivar, ¿sí?, la señal
de frecuencia para poder obtener una de amplitud. Entonces, si tenemos una señal constante, no vamos a tener una variación de amplitud con respecto al tiempo, y eso es mucho más beneficioso para el circuito y tenemos una mejor señal en la salida. Idealmente, el concepto de detector FM es un dispositivo que me permite trabajar con una señal de entrada, ¿sí?, que varía la frecuencia, y poder obtener la señal moduladora a la salida. En general vamos a trabajar con una tensión de salida que va a tener esos dos componentes que vemos en pantalla, BL por omega C y BL por KF por MT. La primera es una señal, un valor de continua que puede ser tranquilamente filtrada por medio de capacitores, y la segunda es una señal que contiene la información multiplicada por una constante. En general, los dos métodos más usados en los que se basa la clasificación de moduladores FM es el método directo y el indirecto. Los métodos directos son donde se trabaja solamente sobre la curva de transferencia, relacionando ¿sí?, la frecuencia de entrada con amplitud, con fase o con algún retardo. Los métodos directos también trabajan de la misma manera, con la salvedad de que hay una retroalimentación de alguna manera en las señales a través del modulador, entonces tenemos una mejor señal. Las topologías que trabajan con método directo son conversión de FM a M, el modulador de retardo de cuadratura, discriminador de Foster-Cell y de fase, y detector de cruce por cero. Hoy vamos a explicar los dos primeros, y después método indirecto son PLL y demodulador FM con feedback. Y vamos a dar un breve pantallazo del primero. El primer método es un conversor de FM a AM. Este sistema consta de tres partes principales que se muestran en la imagen. La señal ingresa a un limitador pasabanda, permitiendo que la amplitud de la señal sea constante, ya que si sería variable introduciría distorsiones en la salida. Esta señal ingresa luego a un diferenciador. Este es el bloque principal del sistema, ya que permite la conversión de FM a AM. El tercer bloque consiste en un detector de envolvente. La señal que sale del diferenciador es una señal AM, por lo tanto necesitamos obtener la envolvente para tener la señal de salida, que es la señal moduladora. Este es un circuito sencillo de un convertidor de FM a AM. La entrada se supone que ya tiene la amplitud limitada, de tal forma que pueda ser constante. El primer bloque en este circuito consta de un circuito sintonizado LC. En la imagen inferior se puede ver la función de transferencia, que no es más que un filtro pasabanda. La frecuencia central de ese filtro es superior a la frecuencia central de la señal de FM. En esta imagen se puede ver que se aprovecha la región lineal, sería el flanco positivo de la función de transferencia, de tal forma que cuando la frecuencia instantánea varíe la amplitud, convirtiendo de FM a AM. Pero hay que tener en cuenta que en un filtro pasabanda LC, esta pendiente no va a ser lineal estrictamente, por lo tanto el rango es muy limitado. No puede variar demasiado, ya que si no se distorsionaría, no sería lineal. Luego, la señal pasa a un detector de envolvente, que es un diodo con un capacitor y una resistencia, de tal forma que pueda dejar pasar solamente la envolvente de la señal y así obtener la señal moduladora. En este circuito se aprovechan las características del circuito anterior, pero se agrega un circuito similar. En la parte inferior se puede ver que es prácticamente un espejo del circuito que está arriba.
pero este tiene la ventaja de que amplía el rango lineal del sistema. En esta parte se puede ver la función de transferencia del circuito 1 y el circuito 2. Cada uno está sintonizado a una frecuencia superior e inferior a la frecuencia central de FM. Cabe destacar que la señal que ingresa al circuito sintonizado 2 tiene que estar desfasado 180 grados respecto de la señal que entra al circuito 1. De esta forma, al sumarse las funciones de transferencia, nos da una región lineal mucho más amplia. De esta forma, la frecuencia instantánea puede tener mayores variaciones que el circuito anterior. El desfasaje de 180 grados se logra con un simple transformador. Este es el circuito de simulación. En la parte izquierda se puede ver el generador de funciones y de este lado el panel de control. Está configurado para que entregue una señal FM de 9,1 kHz y una señal moduladora de 100 Hz. En este sector superior se puede ver el diagrama del osciloscopio y aquí el panel de control. Está usando tres canales. El primer canal es la señal de FM, la cual varía según la moduladora. Se puede ver de que se expande y se contrae en la dirección horizontal, pero mantiene su amplitud. En el canal 2 está mostrada la conversión de FM a M, donde se puede ver que la amplitud es variable según la frecuencia de la señal FM, la frecuencia instantánea. Y en el canal 3 todavía no se aprecia bien, pero es la señal moduladora de 100 Hz. De este lado se puede ver un filtro pasabanda, el cual tiene la frecuencia central sintonizada a una frecuencia superior a 9,1 kHz. De esta forma, se puede aprovechar la pendiente positiva de la función de transferencia del filtro. Luego, el diodo y el capacitor y la resistencia del lado derecho del circuito corresponden al detector de envolvente, el cual permite extraer la envolvente de la señal AM para obtener la señal moduladora de 100 Hz. Al aumentar la base de tiempos a un valor considerable, se puede apreciar que la señal FM, esta de acá arriba, mantiene su amplitud constante. La señal de AM varía la amplitud y se puede ver la envolvente claramente. Y la señal del canal 3 corresponde a la señal moduladora, que es la envolvente de la señal del canal 2. Bueno, y por último vamos a ver el conversor de PLL para FM, ¿sí? Tiene un diagrama en bloques como se ve en pantalla. Primero tenemos a la entrada un detector de fase, un filtro, pasabajos, un amplificador y tenemos una realimentación mediante un oscilador controlado de voltaje. Una vez que podemos fijar la frecuencia a la que vamos a trabajar, el VCO, el oscilador, va a encontrar los cambios en la frecuencia en la señal de entrada, manteniendo un error de fase en la entrada del comparador de fase. Por lo tanto, si la entrada del PLL es una señal de FM desviada y la frecuencia natural del VCO es igual a la frecuencia que estamos trabajando con frecuencia intermedia, el voltaje de corrección se produce a la salida del comparador de fase y alimenta de nuevo la entrada del VCO. Esa es proporcional a la desviación de frecuencia y es por lo tanto una señal de la señal de información demodulada. Si la amplitud de la frecuencia intermedia se limita lo suficiente antes de alcanzar el PLL y el circuito está compensado, la ganancia del PLL es constante. Y un ejemplo de un conversor de PLL-FM mediante un circuito integrado es el que vemos ahí en pantalla. Es con el XR2212, ¿sí? R0 y C sub 0 son los ajustes del sistema para establecer la frecuencia libre de los VCO.
el RX para sintonía fina y el RF y RC establecen la ganancia del voltaje del amplificador de operación interno, KA. La respuesta a la frecuencia del circuito PLL cerrado debe compensarse para permitir la demodulación atenuada de todo el ancho de banda de la señal de información. El amplificador operacional del buffer de PLL proporciona una ganancia de voltaje y estabilidad del excitador de corriente. Bueno, eso fue todo. Muchas gracias.